Muy bien. Oye, lo primero, millones de gracias a todos por asistir a esta masterclass. Para quien no me conozca, mi nombre es Cristina, trabajo como Head of People en Viterbit y bueno, pues una parte importante de mi trabajo es la parte de reclutamiento y de selección y es a lo que, a lo que os vamos a intentar ayudar hoy, ¿no? A planificar de cara al próximo año todo el sistema de reclutamiento en vuestras empresas para no tener imprevistos o intentar no tener imprevistos. Haremos una masterclass que a mí me gustaría que fuera muy dinámica y además práctica y que realmente os sirva con acciones para prever picos de contratación y poder estar preparados de cara al año que viene para, ser lo más optimizar lo máximo vuestro tiempo. Nos vamos a centrar un poco en cuáles son, por qué planificar estos picos, cuáles serían vuestros puntos de partida, el calendario de meses críticos, también acciones preventivas que pueden romper, también qué puede romper vuestros planes y cómo anticiparlos. Y luego pues haremos un resumen con un resumen final con prioridades. Además, quienes habéis asistido a la masterclass recibiréis un workbook de acciones concretas y actividades para poder, para poder anticiparos, ¿vale? Vale, ¿por qué vamos a planificar estos picos? Antes de empezar con la sesión, sí que me gustaría pues, que podáis contarnos, ¿no? Si habéis tenido que improvisar o si habéis tenido contrataciones imprevistas o de repente las esperabais, pero se os ha echado el tiempo encima y habéis tenido que correr, ¿no? Podéis ponerme yo en el chat si queréis para saber más o menos a cuánta gente os ha pasado esto. Vale. Bueno, veo que no os animáis, pero nada, simplemente deciros que en realidad los picos no son sorpresa. Todos sabemos, ¿no? Sobre todo en ciertos sectores como pueden ser hostelería, retail, pues que los picos están previstos, pero llegan pues eso, cuando menos los esperas, ¿no? Y cuando menos tiempo pues tienes también para prepararlos. Por ejemplo, ahora hemos pasado noviembre con el Black Friday, de repente llega diciembre, llegan las rebajas, la gente viaja mogollón y al final pues todo es urgente, todo es importante y tenemos que apagar fuegos más que otra cosa, ¿no? Pero como os comentaba antes, los picos ya están marcados, ¿no? en el calendario y cuando llegan parece que vienen por sorpresa, pero en realidad los teníamos previstos. ¿Qué es lo que nos suele ocurrir a los que nos dedicamos a esto? Pues tenemos poco tiempo para planificar con antelación, además la demanda sube de golpe, tenemos ciertos perfiles críticos que siempre parece que son los mismos y se multiplican de repente y además pues el equipo de reclutamiento no tiene tiempo de anticiparse y se convierte en un equipo que actúa, ¿no? Que reacciona en lugar de anticiparse a las necesidades del negocio. Esto al final lo vemos, como decía, en muchos sectores, ¿no? En logística, en hostelería, en contact centers, en sectores donde además los picos mandan, la estacionalidad está presente y los equipos no paran y parece que estamos en un reclutamiento continuo, ¿no? Y de manera constante. Cuando no es por picos es porque, porque hay rotación y por otro tipo de necesidades. Con lo cual, planificar estos picos no es añadir trabajo, o sea, al final es evitar que todo nos caiga encima de repente y poder prever necesidades para ir
más tranquilos y hacer una selección más profesionalizada y de mayor calidad, ¿no? ¿Cuál debería ser como nuestro punto de partida? Pues vamos a empezar por algo súper sencillo. O sea, que al final es entender esto, entender cuál es, o sea, cuál es nuestro origen, ¿no? Desde dónde partimos. Si no sabemos esto y si no conocemos esto, pues cualquier plan que vayamos a definir al final se nos va a quedar cojo, ¿no? Y no nos va a servir de mucho. Voy a pedir otra vez si podéis escribir en el chat, pues con una sola palabra, ¿no? Cómo ha sido vuestro año, vuestro cierre de año en la parte de selección. Para mí, por ejemplo, bueno, para mí sería locura la palabra. Decirnos alguna palabra que se os venga a la cabeza. ¿Nada? ¿Nadie se anima tampoco? Vale, bueno, sigo. Al final, nosotros vamos a empezar por evaluar, ¿no? Y ver, vale, mira, intenso, muy bien, caótico. Bueno, al final es eso, ¿no? O sea, tenemos como mucho volumen y parece que cierre de año es como una locura para todos. Vale, ¿dónde empezaría yo? ¿No? Al final creo que tenemos que mirar qué necesitamos en el equipo, es decir, quiénes somos y cuántas personas deberíamos ser. Y esto parece obvio, ¿no? Pero en muchos equipos, pues empezamos el año sin tener muy claro el hueco real que queremos cubrir en el equipo o el plan de negocio y cuánta gente necesitamos en el equipo a lo largo del año. Y claro, si no sabemos cuántas manos faltan, pues todo parece urgente, ¿no? Y todo va surgiendo de manera imprevista y al final pues se nos va echando el tiempo encima y no tenemos tiempo para anticiparnos. Luego, para mí, el segundo dato clave es la rotación, ¿no? Saber este año o si hay una tendencia de rotación en ciertos momentos del año, porque este es uno de los factores que más distorsiona un año de reclutamiento. O sea, si no se tiene en cuenta este factor, al final el plan pues, se va a quedar cojo desde el día 1, porque cuando tú has cubierto unas necesidades, al final te van surgiendo otras y vamos a lo mismo de antes. O sea, parece que estamos apagando fuegos durante todo el año, ¿no? Por eso en este workbook que os vamos a compartir y que os vamos a enviar cuando termine el webinar, al final hay un campo en el que podréis anotar también la rotación que habéis tenido durante este año para hacer un poco análisis de cuál ha sido la situación de este año y años anteriores y cómo debería ser o a qué factores deberíais anticiparos en el próximo año, ¿no? O sea, tomar ese número, esa tasa, pues al final como una referencia mínima de vacantes que vais a tener que cubrir adicionales a las que, bueno, pues están en el plan de negocio. O sea, si tu empresa, por ejemplo, suele tener pues un 15% de rotación, no planificar únicamente las vacantes que van a hacer que crezcáis en el año, las vacantes que tenéis en mente para hacer una expansión, o para abrir nuevos mercados, sino aquellas con las que no contáis, ¿no? O sea, sumar ese 15% como parte también de vuestro plan de reclutamiento. ¿Qué pasa? Que si no lo añadís, pues en cada año os faltará gente sin un motivo oficial y volveréis al clásico, jolín, ¿por qué vamos tan justos? ¿Por qué vamos corriendo todo el rato? Mira, nos dice Brenda que los procesos largos también pesan, efectivamente. O sea, y precisamente para evitar ese tipo de procesos largos y para poder anticipar cómo hacerlos de una manera más eficiente, tener toda esa visión previa pues es fundamental bajo mi punto de vista. Más factores que deberíamos tener en cuenta, pues el tiempo medio de cobertura.
perdona, vamos antes a las vacantes que se han tenido este año, ¿no? O sea, cuántas vacantes hemos cubierto durante el año en curso. No para sufrir, ¿no? Sino para ver dónde se repiten patrones. Aquí, por ejemplo, en Viterbit hacemos una retro anual de cuántos procesos hemos cubierto, cuáles nos han llevado más tiempo, cómo hemos hecho las cosas bien, en qué podíamos haber mejorado. Esto para poder mejorar, ¿no? el próximo año y ser, pues eso, ser más rápidos. Al final, intentar acortar esos procesos porque además en este tipo de sectores la rotación, o sea, perdón, el mercado se mueve de manera muy rápida, bueno, la rotación también, y al final los puestos se cubren de manera muy rápida, con lo cual si hacemos los procesos muy largos, partimos con una desventaja bastante importante, ¿no? Porque esos candidatos que a lo mejor a ti te gustan, de repente ya tienen otra oferta y tienes que volver a empezar de nuevo. Al final todos estos equipos pues tienen vacantes, ¿no? Que aparecen todos los años. Pues, lo que hablábamos también antes, picos de rebajas, estacionalidad en temas de hostelería, pues camareros, dependientes, ¿no? O sea, son como tradiciones ya en el plan de contratación. Con lo cual, este es un ejercicio muy bueno también para prever qué tenemos que hacer, ¿no? O cómo anticiparnos a lo que viene. Luego, el tiempo medio de cobertura, ¿no? Esto es como un termómetro de qué es lo que está pasando en realidad. Si tardáis 40 días en cubrir algo, pues no podemos pretender, ¿no? Que en enero todo vaya como un rayo. Es decir, lo que os estaba diciendo, hacer una retro y ver en qué perfiles estamos tardando más, ver con quién estamos trabajando, cómo estamos trabajando, cómo estamos reclutando, o sea, de dónde viene el talento, cuáles son nuestras fuentes. Todo eso nos ayuda al final a acortar el tiempo medio de cobertura y eso también nos ayudará a prepararnos para lo que, pues para los perfiles que tendremos que contratar el año siguiente. Luego, perfiles críticos, como os comentaba antes, o sea, esto que nos cuesta encontrar, a los que nos cuesta convencer, a los que pues, nos cuesta retener, ¿no? Y sabemos que vamos a tener como un pico de rotación estacional o por factores externos o por factores internos de la compañía. Pues al final tenemos que tener muy bien el foco puesto en este tipo de perfiles para pues, tener un pool de talento o para tener una base de datos en la compañía a los que poder recurrir en momentos, no momentos críticos, sino en los que poder recurrir cuando menos te lo esperas, ¿no? Vale, esto luego también pues, lo usaremos en el one-pager final. Luego, dice Brenda, necesito ayuda en verificar perfiles y seleccionar a los mejores para las entrevistas. Todos mis puestos me llevan mucho tiempo. Lo primero, Brenda, tendríamos que entender aquí qué tipo de puestos pues contratas, ¿no? ¿Qué tipo de puestos, si son ese tipo de perfiles críticos de los que estábamos hablando? ¿Cómo verificar perfiles y seleccionar a los mejores para las entrevistas? Pues al final aquí trabajar con herramientas tecnológicas, al menos para mí, es una gran ayuda, ¿no? Porque al final te ayuda a filtrar mucho en en un primer vistazo, o sea, qué tipo de perfiles o qué candidatos pueden ser válidos y cuáles no, y cuáles encajan pues, con los mejores, bueno, con los criterios, cuáles encajan mejor, perdona, con los criterios que tú estás buscando, ¿no? Para operativos sobre todo, o sea, para perfiles operativos que además se tiene mucho volumen de candidaturas, hay muchos candidatos que aplican sin saber muy bien por qué, ¿no? Y creo que este tipo de herramientas pues también te puedan ayudar. Igual para mandos medios y altos, pero yo te diría que probablemente para operativos es para lo que mejor te van a ayudar o sea, estas herramientas tecnológicas, porque para mandos intermedios y mandos altos sí que se necesita quizá también herramientas tecnológicas, pero sí que tienes como
o sea, tienes menos candidaturas y tienes un trato mucho más, como diría, no más de tú a tú, sino más específicos, o sea, son perfiles mucho más específicos y que necesitan pues más de una llamada telefónica o incluso a veces de manera proactiva, o sea, buscarlos tú de manera proactiva, ¿no? No que no tienes que captar tanto, sino, o sea, no tienes que tener tanto una base de cantidad de candidatos, sino más de calidad. Luego, sexto punto, sexto factor en el que yo tendría pues, foco es en las ubicaciones difíciles, ¿no? O sea, cuando tú te dedicas a retail y tienes 20 tiendas, no es lo mismo contratar en Madrid que contratar en, no sé, me lo invento, en Motilla del Palancar, ¿no? O sea, no todas las ciudades funcionan igual y tener claro desde ya qué es lo que necesitamos y dónde nos cuesta más encontrar talento y encontrar perfiles que encajan con nuestras necesidades, pues empezar cuanto antes es lo mejor para que los picos no nos sorprendan, ¿no? Y bueno, con estos datos y estos factores que os he comentado, yo creo que ya tenemos como un punto de partida para hacer un análisis de lo que ha pasado este año y poder prepararnos para el año 2026. No, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no busco una exactitud absoluta. O sea, busco más una claridad, ¿no? Y si todo esto me queda claro, sé lo que ha pasado, sé dónde he fallado y sé dónde puedo mejorar, al final, pues el resto del plan sale solo, entre comillas, ¿no? Aunque tendremos que ir haciendo un seguimiento, por supuesto, y corrigiendo desviaciones. Vale, os hemos compartido aquí un calendario de picos de contratación, porque esta parte para mí es clave. Es decir, saber en función a la naturaleza de vuestro negocio, del sector, oye, cómo voy a poner orden a los meses más intensos del año. Por ejemplo, pues, ¿en qué mes soléis notar vuestro gran pico del año, ¿no? Para mí, por ejemplo, es ahora a finales, cuando ya hemos definido el plan de negocio del año 2026 y sé que pues, de repente tengo 11 contrataciones a mes de febrero para llegar a los objetivos del año. O sea, que esto es mucha presión, ¿no? Y al final, eh, pues necesito un poco o sea, necesito organización. Yo esto, por ejemplo, ya lo sabía del año pasado porque hice ese mismo ejercicio y ya más o menos sé qué perfiles necesito, sé que los voy a necesitar para principios de año, aunque luego obviamente pues se va corrigiendo, pero ya estaba más o menos preparada y aparte de tener una previsión, pues tengo un plan, ¿no? Vale, por aquí no se anima nadie a poner nada, vale. Bueno, para mí el problema no es identificar los picos clave, ¿no? Sino el problema es pues, que llegan cuando no nos damos cuenta. O sea, nosotros los tenemos en la cabeza, pero si no hay un plan claro, pues al final se te echan el tiempo encima porque no nos dedicamos únicamente a selección o porque estamos en el día a día y al final los meses van pasando y los años, o sea, vuelan y al final pues se nos echa todo el tiempo encima, ¿no? También en este workbook que os vamos a compartir, pues vais a recibir después de esta sesión, pues tendréis esta tabla, ¿no? Con los 12 meses del año para poder marcar en qué meses tenéis vosotros esos picos estacionales como rebajas, verano, Black Friday, Navidad, porque tenéis picos de logística por envíos, no sé, me lo invento, por este tema, ¿no? De Black Friday o de rebajas, o porque de repente en verano se llenan los hoteles y necesitáis refuerzos. Bueno, pues un poco en esta tónica, ¿no? Y simplemente dejar claro que un pico no es solo cuando contratáis más, o sea, es cuando el volumen de contrataciones sube y cuando el tiempo para reaccionar baja.
Es decir, todo el trabajo se multiplica, no es únicamente que se multiplique el número de perfiles. Oye, esto puede venir por campañas estacionales, por rotación, por refuerzos, por cambios en la operación, por aperturas, porque sepáis que vais a abrir otro mercado o otra línea de negocio o lo que sea, o simplemente pues porque son patrones que se repiten cada año y que se van a volver a repetir, ¿no? Y bueno, para mí es importante guardar esos meses en la cabeza porque serán los primeros que marcaréis en este workbook cuando os llegue, ¿no? Los meses que marquéis, al final son los que van a definir vuestra anticipación y son los meses pues, que necesitan más margen y más preparación y a lo mejor también vosotros necesitáis refuerzos. Acordaos además que pues, el tiempo medio de cobertura son 30-40 días, pues ese es el tiempo que necesitáis para anticiparos a un pico, ¿no? Es decir, que no lleguen los 15 días anteriores y decir, ostras, que tenía que contratar a 30 personas y todavía no he empezado porque estaba terminando otros procesos de selección anteriores y realmente, pues de nuevo, se me ha vuelto a echar el tiempo encima, me he tirado el año apagando fuegos y tengo que correr y, bueno, pues tengo que hacer un poco todo de aquella manera, ¿no? Vale, dice Lucía, ¿cómo podemos trabajar 3 contrataciones nivel mandos medios de manera paralela en cuestión de cómo administrar los tiempos? Vale, a ver, en cuanto a mandos medios, o sea, yo diría que los tiempos de contratación probablemente son pues también entre la media, el benchmark de mercado está entre 30 a 45 días y al final trabajarlos de manera paralela pues se requiere de una buena organización. Si tú ya tienes un business plan definido y ya sabes que estos mandos medios pues se van a contratar, o sea, yo lo que haría sería empezar a buscar al menos 45 días antes y no únicamente quedarme en publicar una oferta, sino en estar activa, en moverme, moverme en comunidades y también, como os decía antes, en apoyarme mucho de la tecnología para también todas esas tareas que tenemos pues más administrativas, que a lo mejor nos quitan mucho tiempo de nuestro día a día, pues poder ahorrárnoslo, porque hoy en día tenemos muchísimas ayudas, como por ejemplo puede ser la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar a quitarnos toda esa carga esa carga operativa de nuestro trabajo y al final dedicar mucho más tiempo de calidad a, pues, a encontrar perfiles, ¿no? A encontrar perfiles, a definir las posiciones de una manera exacta, a seguir procesos de selección mucho más personalizados, o sea, mucho más profesionales y personalizados y a cuidar también a los candidatos, ¿no? Entonces yo te diría, pues eso, para anticiparte al final, yo creo que tendrías que tener un plan de negocio, lo primero, y también un plan de contratación. Es decir, si tú para conseguir X objetivos, no sé, de venta, si tú tienes X objetivos en junio y necesitas que la persona se incorpore me lo invento, en abril, para que la persona pase un onboarding y ya empiece a ser autónoma, pues yo empezaría a buscar mínimo febrero, marzo. O sea, no tardaría mucho más. Ahí empezaría pues a publicar la oferta, a hacer un primer screening y lo que comentábamos antes también. O sea, intentaría hacer ese reclutamiento de manera continua y empezaría a ver candidatos y a tener relaciones con ellos, relaciones reales, ¿no? Porque además luego la gente también necesita su tiempo para, sobre todo en este tipo de mandos medios, para pues dejar trabajos, un preaviso de 15 días y de repente te encuentras con un preaviso de un mes por contrato o por lo que sea, pues todo eso lo tenemos que tener también en cuenta, ¿no? Oye, ¿y qué plan de acción podemos preparar para prever estos picos y para estar preparados? Bueno, imagino que tenéis ya, ¿no?, vuestros picos de contrataciones en la cabeza. Ahora pues vamos a algo que es súper importante para mí, o sea, que es
qué podéis hacer pues, antes de que esos picos lleguen. Al final, este bloque para mí es el que más ayuda a los equipos porque no vamos a hablar únicamente de teoría, ¿no? Vamos a hablar de acciones súper simples que reducen mucho la presión cuando va a llegar el pico. Aparte de marcároslo en el calendario, de poneros recordatorios y bueno, y de también tenemos que en esta profesión ser muy flexibles porque si las necesidades de negocio cambian, al final también nuestro plan tiene que cambiar, pues ir corrigiendo esas desviaciones, ¿no? Lo mejor de todo, pues que no hace falta hacer todas estas acciones, o sea que al final tienes que hacer las que a ti te van funcionando, tienes que ir probando y al final con 2 o 3 acciones que se activen, al fin, yo creo que vais a notar un cambio enorme, ¿no? Vamos a empezar con las acciones preventivas. Estas acciones yo diría que son pues, las que marcan la diferencia entre llegar muy justos o llegar tranquilos, ¿vale? Que es, por ejemplo, lo que hago yo y lo que yo me aplico. Por ejemplo, para perfiles de venta que tienen mucha rotación, que además yo sé que hay ciertas épocas en el año en las que pues, tenemos que apretar un poco más, pues yo tengo un pool de talento creado de manera previa y aparte, o sea, tenemos como una oferta que es un pool de talento que la tenemos de manera continua alimentándose de candidatos. No hablo de algo enorme, sino pues a veces con 5 o 10 personas interesadas que ya han pasado por procesos de selección anteriormente o que has conocido pero no les has seleccionado, pero crees que son buenos perfiles para futuro. Oye, pues yo en Biterbit los tengo etiquetados como buen perfil para el futuro, con lo cual yo cuando voy a abrir una posición ya sé que ahí hay candidatos que a mí me pueden servir a posteriori. Y para mí esto también es clave porque, de hecho, creo que refuerza mucho las relaciones, ¿no?, con los candidatos y además mejora mucho también tu marca, o sea, tu marca empleadora. Hasta aquí no sé si tenéis alguna duda, pero a mí me gustaría, para hacer esto también un poquito más dinámico, que me digáis cuántas vacantes diríais que vosotros necesitáis pues, para respirar un poco, ¿no? O sea, para tener ahí en el de backup para ver, o sea, para tirar de ese pool de talento cuando surge una urgencia o cuando de repente surge un pico. ¿Cuántos diríais que necesitáis? ¿5, 10, 20, de repente 50? Contadnos. Vale. Bueno, el segundo punto para mí sería programar automatizaciones. Las automatizaciones, bajo mi punto de vista, y como fiel defensora, ¿no?, también de la tecnología, son una ayuda enorme. O sea, también para este tema que mencionaba antes, o sea, para quitarnos carga administrativa. Nosotros tenemos que estar centrados en los candidatos, tenemos que estar centrados en el negocio, tenemos que estar centrados en las personas, o sea, tenemos que estar centrados en el equipo. Y al final, la selección lleva una carga administrativa terrible. O sea, decirme si me equivoco, pero es que revisando currículums, escribiendo correos, haciendo llamadas, agendando entrevistas, de repente mandando un test, estas cosas que se puedan automatizar, yo recomiendo sin duda que se automaticen. O sea, para mí es una ventaja competitiva brutal. O sea, es como tener un mini ayudante, ¿no?, un mini asistente, pues que avanza por nosotros cuando estamos a tope. Y pues se pueden automatizar cosas súper simples, ¿no? O sea, enviar un mensaje de bienvenida cuando te llega una candidatura. Esto probablemente muchísimos lo hacéis y ya esto es una ayuda súper buena. O sea, lanzar una criba automática o un cuestionario automático en el que tú ya puedes empezar a evaluar candidatos sin que llegue a ser en la etapa de inscripción para también evaluar o que te lleguen más candidaturas, ¿no?
y hacer como una especie de killer questions, pero a posteriori, o pedir un vídeo para ver cómo la persona se expresa o cómo puede tratar con clientes. Enviar también recordatorios de entrevista, o sea, cuántas veces, bueno, lo primero, nos han hecho un no show o hemos tenido que llamar al candidato, oye, ¿se te ha olvidado que tenías entrevista? Estoy esperándote, ¿te ha pasado algo? Todo esto, de verdad, o sea, se puede automatizar y ahorra un tiempo muy significativo. Al final también mover candidatos de fase de manera automática cuando cumplen ciertos requisitos. Oye, por favor, Biterbit, dime cuando el candidato haya marcado esto, esto y esto y pónmelo como candidato preferido. Para ponerle foco y ponerle prioridad a los candidatos que realmente cumplen con estos criterios. Pues al final todo esto son pequeños pasos que nos quitan mucho trabajo operativo y que al final lo que resaltaba antes, o sea, que al final nos ayuda a hacer un trabajo de calidad y que nos deja tiempo para enfocarnos realmente en lo importante, para darle cariño a esos candidatos que nos han dedicado tiempo, para perfiles como el mío, escuchar al equipo para ver qué es lo que necesitan, también para prever necesidades de contratación que no estaban previstas en ese business plan o en ese plan de contratación previo, para ser termómetro en la compañía en general. Y para prestar atención realmente a lo importante y poner el foco en hacer un trabajo de calidad, no de cantidad y de volumen. Luego, otra de las partes que creo que son bastante importantes es el activar referidos, ¿no? Estos referral plans que tenemos en muchas compañías. Esta acción pues también funciona muy bien porque nos llegan candidatos de manera súper rápida, además llegan muy alineados, tenemos ya esas referencias previas y además también nos ahorran mucho tiempo en picos. Entonces, tener como una bolsa de candidatos referidos de parte de nuestro equipo o incluso de candidatos a los que hemos contactado y no sé si a vosotros os pasa, pero a mí muchas veces, oye, yo escribo a algún candidato o algún candidato se inscribe y de repente llegamos a una etapa en la que ambas partes nos separamos, pero esta persona me dice, jo, pues no soy yo porque he aceptado otra oferta o porque no me termina de cuadrar, pero fíjate, conozco un perfil que encaja perfectamente con lo que estás buscando. Y eso también es un valor súper bueno y además también te ayuda pues a moverte de manera más ágil. Igual, repito, no encaja en el momento actual, pero puede encajar en el futuro. O sea, es que nunca se sabe y sobre todo en esta profesión nunca se sabe cuándo vas a necesitar a alguien. Y luego, por último, pues abrir vacantes preventivas, ¿no? Y esta es una de mis favoritas, ya os he hablado antes de estos perfiles comerciales, también, por ejemplo, aquí lo hacemos con perfiles de tecnología. O sea, si sé que me va a costar mucho una vacante o que voy a tener, pues, un pico de contratación en febrero, como nos ha pasado en ventas o en marketing, pues al final, si abro esta oferta de manera previa o tengo una oferta viva constantemente y le voy dando vida y la voy difundiendo y tal, al final ahí tengo un pool de talento súper valioso, ¿no? Y además se trata, bajo mi punto de vista, no de trabajar más, o sea, se trata de trabajar con más calma, de manera más relajada, con mayor calidad, o sea, saber que tengo candidatos obviamente siempre diciéndoles, oye, aquí entras en un pool de talento o entra en nuestra comunidad y tú te vas a ir enterando cuando abramos esa posición de que existe una oportunidad real para ti porque además creo que puedes encajar en la compañía, ¿no? Vale, ¿cuál sería, bajo mi punto de vista, el plan de comunicación por canal, ¿no? Vuelvo al workbook que recibiréis porque hay un mini plan de comunicación por canal. Esto para mí es muy útil cuando hay mucho volumen y además pues nos hace falta ser muy claros, muy transparentes, muy directos y muy rápidos. Por ejemplo, no sé si estaréis de acuerdo, pero a día de hoy
Para mí WhatsApp es la herramienta más potente y más directa y más rápida que me funciona. ¿Y qué ha pasado tradicionalmente? Que hemos tirado de teléfonos, ¿no? Incluso a veces con WhatsApp personales. Y hay herramientas que ya tienen este WhatsApp. O sea, que además es una base de datos enorme, gigantesca, y que además es una herramienta súper poderosa porque tú estás hablando con un candidato, pero no depende de que tú tengas el móvil y te vayas de vacaciones y ese candidato tenga que estar esperando a que tú vuelvas de vacaciones. O sea, al final es una base de datos en la que se queda registrada toda la conversación y la respuesta puede llegar de parte de tu compañero, de parte de quien te está cubriendo en vacaciones, con lo cual el proceso no se tiene que parar, el proceso puede seguir vivo. Al final es un canal súper directo, la respuesta llega mucho antes que por email, sobre todo porque es algo inmediato, que además hoy en día pues hablamos mucho de la inmediatez, ¿no? Y como bien apuntábamos antes, sobre todo en sectores que se mueven tan rápido, el ser inmediato es fundamental para que un candidato no se vaya con el restaurante de al lado y sea un candidato que pueda encajar en tu restaurante. Y sobre todo en este tipo de perfiles operativos, muchas personas revisan el móvil en el metro, en descansos, entre turnos, pero rara vez se sientan delante de un ordenador a revisar el correo o a revisar ofertas. Muy rara vez. Es que este tipo de perfiles no trabajan con un ordenador en su día a día y con lo cual están con el móvil constantemente, ¿no? Por eso nosotros pues estamos un poco, diría, enamorados, un poco enamorados de nuestra inteligencia artificial, ¿no? Que es Mía, que es un asistente de inteligencia artificial que al final envía y gestiona mensajes por WhatsApp de manera automática. Pero además no es un chatbot, porque no sé si sabéis cuál es la diferencia entre un chatbot y una inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial aprende de patrones de comportamiento humano y de lenguaje humano, con lo cual no parece que estás hablando con un chat. A mí me ha pasado en muchas entrevistas o sea, que la gente ha aplicado por WhatsApp y de estar hablando con ellos en la entrevista y decirme, sí, porque por WhatsApp te dije tal, y yo también hablo con ellos por WhatsApp, con esa misma herramienta, pero realmente no se nota que es una máquina quien está hablando contigo. Y al final también eso cambia mucho la experiencia del candidato porque le estás dando una respuesta súper pronto, estás siendo súper ágil, estás siendo súper humano, estás siendo súper cercano y luego además tú puedes tener el control de esa conversación para, pues, para modificar, pues no sé, citas, para modificar el mensaje que quieres mandar, o sea, lo que sea. Al final, pues, este tipo de herramientas, y en este caso, por ejemplo, Mía, te ayuda, o a mí al menos me ayuda en esos momentos en los que el volumen muchas veces me supera. O sea, le digo, haz tú la primera criba, entre comillas, o dime quiénes son los mejores candidatos a través de la información que tú has recopilado, como yo lo hacía tradicionalmente en un primer screening telefónico, y yo luego reviso, ¿no? Y yo luego priorizo. Pero pues al final la experiencia cambia mucho de los dos lados. Luego la parte del email, que además es perfecto, ¿no? Para momentos en los que pues, se necesita dejar algo bien explicado, enviar unas instrucciones claras, una confirmación de entrevista, un resumen del puesto, un enlace al siguiente paso en el proceso de selección. Pues es un canal, ¿no? Que es más ordenado, más fácil de guardar, más fácil también de consultar después y que al final pues, os va a permitir mantener pues, una comunicación coherente, aunque pues, al final tenéis bastantes vacantes abiertas. También en este workbook pues hay varias plantillas, ¿no? Según la situación, para que no tengáis que redactar correos desde cero, y esto lo hemos creado también en base a nuestra experiencia particular, enfocándonos mucho en esa parte de perfiles operativos y de cómo puede ayudar a perfiles
o, bueno, a perfiles de recursos humanos o incluso a perfiles que no son de recursos humanos, pero que hacen reclutamiento, porque esto también pasa muchas veces, ¿no? Que en cadenas hoteleras hay un departamento de recursos humanos que lo que hace es recopilar una cantidad ingente de currículums, pero lo que hacen es seleccionar los 10 primeros y los 10 primeros se los mandan al manager del hotel. Y el manager del hotel llama a esos 10 primeros y les dice, oye, una entrevista. Oye, pues al final son ellos los que se encargan de hacerle el reclutamiento y probablemente una herramienta les ayudaría mucho a ser mucho más operativos, a ser mucho más eficientes y a llevar también su trabajo de una manera mucho más productiva. O sea, podrían dedicar mucho más tiempo, no a la parte de selección más core, ¿no? Más hard, sino a una parte de selección de más de conocer a candidatos que realmente valen. O sea, si tú me mandas 10 currículums que no están filtrados, pues es que al final las 10 personas que yo voy a entrevistar, probablemente de esas 10 me valga una o ninguna y voy a tener que volver a empezar y voy a tener que gastar mucho tiempo en esto, ¿no? Y luego, pues el tradicional teléfono, ¿no? El teléfono funciona muy bien cuando, pues al final el perfil es muy crítico, sabes que la disponibilidad del candidato es limitada, al final es un método mucho más personal para perfiles que requieren de ese cariño también que también mencionábamos antes, para los mandos medios de los que hablaba antes Lucía, pues al final una llamada de 2 minutos, oye, puede cerrar un hueco que por un email tardarías días, ¿no? Y creo que tampoco hay que perder esa esencia, pero creo que podemos reducir mucho el uso del teléfono apoyándonos en otro tipo de herramientas tecnológicas. El guión que vamos a incluir también en el workbook no es para leerlo literalmente, ¿no? Sino para que al final lo adaptéis también en cada caso y para que podáis tener una estructura de cómo presentaros rápido, qué preguntar, cómo cerrar la llamada, dejando claro el siguiente paso también para, oye, pues para ser un poco consecuentes y humanos con los candidatos que al final son personas, ¿no? que están también del otro lado. Luego voy a hablar también de aceleradores del proceso. Cuando tienes tanto volumen de candidatos, yo esto hablo también desde mi experiencia, ¿no? En varios sectores. Y cuando tienes mucho volumen de candidatos, tienes que contratar de manera muy rápida, pero además tienes que hacerlo con mucha velocidad y sin perder calidad. A mí esto son cosas que me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera. Pues dinámicas grupales. Cuando el perfil lo permite, al final pueden hacer avanzar a 10 personas, no voy a decir en 20 minutos, pero sí a lo mejor en una hora. O sea, si citas a 20 candidatos, tienes a 2 personas haciendo entrevistas, haces las preguntas adecuadas, ves cómo la gente interactúa, centras la selección en ciertas competencias que para ti son necesarias cubrir en ciertos puestos, pues al final puedes ver cómo la gente se relaciona, cómo trabaja en equipo, qué tipo de liderazgo tienen, qué tipo de atención al cliente tienen, cómo se relacionan y ahorran también mucho tiempo, ¿no? Luego, las cribas automáticas, que pues al final también en muchos casos hemos utilizado con esas killer question en formularios kilométricos. En esto, por ejemplo, nosotros hemos avanzado mucho con esa parte de WhatsApp, con esa posibilidad de que una inteligencia artificial esté haciendo una entrevista en tiempo real y ya cribando a candidatos. Y no, bueno, tú lo puedes poner para que lo descarte directamente porque vive en otro país o porque no vive en la localización que tú esperas, pero es que además esta inteligencia artificial te está diciendo, oye, te estoy descartando porque no vives o sea, porque estamos buscando a alguien en esta localización o no tiene por qué necesariamente
descalificar al candidato, ¿no? Simplemente puede decirte, oye, pues este candidato encaja en un 100% con los criterios que tú estás buscando y como hablábamos antes, con acciones automáticas, te lo mueve a una parte del funnel de candidatos, a una parte del proceso en la que te dice, estos candidatos son los que mejor encajan con los criterios que tú has metido a la oferta. Al final eso nos ahorra mucho tiempo y además también nos deja darle mucho cariño a cada proceso y a cada persona. O sea, imagínate que siendo candidato en tiempo real te están diciendo, jolines, es que, y de una manera superhumana, ¿no? No es un email automático que te dice has sido descartado. No, o sea, te está diciendo, mira, en esta ocasión no vamos a avanzar con tu candidatura porque no vives en la localización en la que estamos buscando a alguien. Y de hecho, la persona te puede decir, pues mira, es que no sé por qué te aparece esta localización porque yo sí realmente estoy en Madrid. Y tú puedes contestarle como persona humana y decirle, oye, pues muchas gracias por aclararme, voy a llamarte o seguimos adelante en el proceso y reviertes la situación. Y al final eso también le da mucha calidad y mucha humanidad a los procesos, ¿no? También el crear pools de talento por ubicación, como hablábamos antes de localización, ¿no? Esto al final es un salvavidas cuando hablamos de las zonas más difíciles de las que estábamos citando antes. Y luego esa parte también de killer questions, que no es nueva, pero que en nuestro caso, por ejemplo, pues las hacemos de una manera mucho más ágil y no en un formulario que en muchas ocasiones, de hecho, empeora el ratio de conversión de inscripción, pues precisamente por esto, porque tienes que contestar a 1000 preguntas en un tiempo determinado y a lo mejor no tienes tiempo o no te apetece. Pues en nuestro caso, por ejemplo, cuando se hace por WhatsApp, tú puedes dejar la conversación a medias y seguir con la conversación. De hecho, Mía te va a decir, oye, tenemos esto pendiente. Cuando puedas, me contestas, ¿vale? Y si no me contestas, yo te lo volveré a recordar en un par de días o cuando sea. Y si me dices que ya no estás interesado, pues ya no te vuelvo a escribir, ¿no? Todo esto que os estoy contando lo vais a tener todo organizado, ¿vale? Todo el plan de acción, bueno, todo lo que hemos visto anteriormente en ese workbook que os vamos a compartir. Al final, como os decía al principio, esto no se trata de poner todo en marcha de una, no, se trata de ir probando, se trata de elegir, a lo mejor a mí me funcionan cosas que no le funcionan a Lucía o que no le funcionan a Brenda. Al final, pues elegir 2 acciones preventivas y a lo mejor un acelerador para vuestros meses más fuertes y pues ahí vais a ganar muchísimo control y vais a respirar, ¿no? Y vais a trabajar de manera mucho más calmada, con mucha más energía y le vais a poder dar muchísimo más cariño. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, sí que me gustaría pues preguntaros algo rápido, no sé si a vosotros os funciona alguna otra cosa que podáis compartir con el resto y si no, de estas acciones que hemos visto, ¿cuál sentís que os ayudaría más en vuestro pico principal o en vuestro problema principal? Si os apetece, podéis ponerla en el chat pues, para compartir con el resto. ¿Nada? Vale, bueno, perfecto. Pues nada, voy a terminar con algo, voy a seguir con algo igual de importante, ¿no? Que son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de no anticipar estas necesidades, de estar todo el día apagando fuegos, de encontrarme con imprevistos, de sentir que yo hay días que siento que no he hecho nada y digo, ostras, pero si he estado trabajando un montón de horas y parece que no he hecho nada porque me he tirado todo el día apagando fuegos, ¿no? Al final, el primer riesgo son estos picos adicionales que no salen en el calendario, que no los podemos prever, pero que cada año pues aparecen y que, pues eso, que nos aparecen de manera, de manera repentina. Por ejemplo,
no sé, me invento, aperturas inesperadas, cambios internos en el equipo, nuevos proyectos que surgen, refuerzos que se piden sobre la marcha. De repente surge un pico por un factor externo, porque no sé, porque un influencer ha vendido un producto y de repente hay un pico que tú no te esperabas ni por asomo y necesitas contratar a gente porque se te vienen 2 meses de locura. Oye, pues al final esto es lo que más genera, ¿no? Porque además no te lo esperabas y al final, pues todos estos cambios que son de última hora no los puedes planificar y también creo que tenemos que tener como un plan de contingencias, ¿no? Porque siempre surgen este tipo de situaciones. Luego también dependencia excesiva de alguna persona o de algún paso. Esto es otro riesgo muy común cuando todo el proceso pues, se apoya demasiado en una sola persona o en una entrevista o en un manager o en un paso concreto, al final si surge algún imprevisto, si esta persona no está, si ese paso bloquea, pues al final todo el proceso se frena y al final tenemos que seguir en el día a día. Y esto pues al final nos crea un cuello de botella para el que yo recomiendo tener un plan B, ¿no? Y el poder, pues, anticiparnos a posibles problemas. Y luego, pues, procesos lentos. No me acuerdo si era Brenda quien hablaba de procesos lentos en meses de volumen. Esto para mí, o sea, no sé, es crítico. ¿Cómo puede ser que en meses de pico, que tú ya sabes que son meses de pico, los procesos sean lentos? No puede ser. Al final no es a veces por falta de candidatos, sino porque las fases son largas, porque hay demasiadas entrevistas, porque los managers contestan tarde. Si vuestro proceso normal dura 30 o 40 días, pero tenéis un pico fuerte en 2 semanas, oye, pues hay que ajustar la velocidad, ¿no? Y hay que también reaccionar, o sea, ser proactivos antes que reactivos en este sentido. También en el workbook vais a tener pues una mini guía, ¿no? De cómo detectar cuáles son vuestros riesgos en cada caso específico, dónde se alarga vuestro proceso, cómo podéis acelerar. Y porque además identificar ese tipo de riesgos no es para añadir trabajo, voy a lo mismo de antes, es para que nada nos pille por sorpresa, ¿no? Y cuando al final recibáis el workbook, pues vais a ver que solo tenéis que marcar tres o cuatro cosas, perdón, porque con eso ya podéis anticipar pues, lo que cada año se os va a venir encima y podéis marcar lo que suele descolocaros, ¿no? En base a experiencias previas, tanto vuestra o de vuestros compañeros. De hecho, esto si trabajáis solos, pues lo tendréis que hacer solos, pero si trabajáis en un equipo con más recruiters, lo bueno es ponerlo en común para que ese plan de acción sea algo que permee a todo el equipo y que se extienda incluso a toda la compañía. No un plan ideal, sino real, que al final es lo que nos ayuda realmente cuando se nos viene este tipo de imprevistos. Vale, y ahora, pues en un one-pager, ¿no? Mis compañeros de marketing han querido como resumir, ¿no? Este plan de acción y, o sea, todo el recorrido que hemos visto hoy en una sola hoja, para que no tengáis que ver el workbook en varias partes, ¿no? O sea, al final es un resumen como muy visual de todo lo que hemos visto hoy. Los picos, los perfiles críticos, las ubicaciones que os causan más fricción, cuáles son vuestras principales barreras, cuáles son los riesgos a los que os habéis enfrentado previamente o que prevéis que son a los que os vais a enfrentar y sobre todo qué acciones básicas y cómo queréis apoyaros o podéis apoyaros en cada una de esas partes para ser lo más rápidos y ágiles posibles, ¿no? Al final el tenerlo todo en una sola hoja y poner esa sola hoja o en la pared de la oficina o tenerla en tu herramienta diaria de trabajo,
al final te da una claridad inmediata, ¿no? Y además te hace tener una visión constante de qué es lo que necesitas y de cuáles pueden ser vuestros posibles stoppers a la hora de reclutar. Al final, pues os va a permitir, pues ver vuestro año de un vistazo, ¿no? Sin perderos en 800.000 documentos, ¿vale? La idea es, pues eso, que este one pager al final os pueda acompañar durante todo el año y que al final sea pues una guía real de vuestras necesidades. Si después de rellenarlo, pues os dais cuenta de que hay partes del proceso que queréis automatizar, que queréis simplificar, que queréis acelerar, oye, yo os aconsejo que busquéis ayuda, que busquéis ayuda externa, que os digo que bajo mi experiencia, pues este tipo de herramientas, tanto de automatización como de inteligencia artificial, a mí me ayudan mucho a ahorrar tiempo y a entregar trabajo de calidad y a estar muy pendiente también de candidatos y del equipo y de trabajar en el employer branding para convertirme en una marca referente porque quiero atraer al mejor talento. Y os recomiendo mucho que evaluéis ese tipo de herramientas porque realmente tenemos como mucho o mucha aversión, ¿no? Al cambio y a la inteligencia artificial y de verdad os digo que bien usada, o sea, es una ventaja competitiva brutal. Por supuesto, no hace falta que os digamos que pues estaremos encantados, ¿no? De enseñaros cómo lo hacemos en Biterbit y cómo utilizamos también Mía, que era la herramienta que os mostraba anteriormente, cómo utilizamos WhatsApp en estos procesos de selección, cómo automatizamos ciertas acciones, porque al final es súper interesante también ver cómo trabajan otros compañeros y compartir buenas prácticas entre nosotros, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos pains como muy similares, sobre todo en ciertos sectores en concreto, y creo que podemos aprender todos mucho de todos porque al final todos pues compartimos este tipo de problemas. Os vamos a dejar el enlace, ¿vale? Por si quisierais reservar una demo, por supuesto sin compromiso ninguno, para ver cómo podéis aplicar pues todo esto que os hemos compartido hoy y que además os vamos a compartir en ese workbook que es mucho más práctico, pues directamente en vuestra operativa, ¿no? Y en vuestro caso concreto. En cualquier caso, lo dicho, si tuvierais cualquier duda, si quisierais comentar pues, con el equipo de ventas o incluso conmigo directamente, como colega vuestra, pues estaremos encantados de atenderos. No sé si hasta aquí pues tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, si queréis compartir algo, eh, contadnos por el chat. Nada. Bueno, pues lo último, o sea, daros muchísimas gracias. Espero que os haya servido de ayuda, que 2026 sea un año en el que podáis pues desplegar todas vuestras skills en cosas que realmente importan, que al final para eso estamos en recursos humanos. Muchísimas gracias y nada, y estamos en contacto. Gracias.